septiembre, mes de la Biblia, pequeñas catequesis bíblicas. Hola a todos. Bueno, a mí me toca hablar en estas catequesis sobre la palabra de Dios, sobre la animación bíblica pastoral. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos quiere decir esto, no? Bueno, vamos a hacer un resumen chiquitito para poder llegar a la explicación. Lo que quiere la animación bíblica pastoral es acercarnos a la persona viva de Jesucristo, a través de su palabra. Eso es como el objetivo. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? En su primer momento Jesús nos predicó, nos habló, los discípulos nos hablaron, fue la etapa oral de la palabra. Después llega la etapa escrita, que empieza a recopilar los datos y empezar a escribir. Desde el comienzo nunca fue fácil acceder a la palabra de Dios porque tenían varios inconvenientes. Uno eran los materiales, para poder acceder a la escritura no era fácil en ese momento. La otra era la falta de alfabetización, los pueblos no estaban bien educados y formados para leer aún en sus propias lenguas, así que era mucho más complejo. Imagínense que en el principio todo estaba casi en latín, cuando no estaba en griego primero, después en latín, así que no era fácil acceder nunca. Las mismas complejidades de los materiales estábamos diciendo, ¿no? Cuando se hace como este armado, bueno, esto como se va armando la palabra, el primer tiempo más fuerte fue en los monasterios, donde ahí los monjes tenían la escritura y ellos hacen esta lectio divina, comienzan a hacer este método de oración con la palabra de Dios. ¿Cómo accedía la gente en todos estos tiempos, en estos siglos? Y a través de los predicadores que iban a sus iglesias a enseñar y leer sobre la palabra. Había representaciones, a veces de actuación artísticas en las iglesias. Después está todo lo que es el mundo artístico, ¿no? Los vitrales, las pinturas en las paredes, la iconografía, todo lo que sea formas de visualizar la palabra a través de esta imagen para poder aprender y acceder a ella, porque no se podía acceder a través de la lectura. Van pasando los siglos, va apareciendo la imprenta, aparecen un montón de elementos, algunas traducciones, y surge esta crisis en la iglesia de la reforma con Lutero. Ahí, bueno, el Concilio de Trento baja nuevas normativas y ¿qué pasó? Hubo como varios siglos donde leer la palabra era sospechoso para un católico, porque había quedado esta herida con el mundo protestante, como que ellos se habían llevado la palabra y nosotros teníamos que ver que si uno quería leer la palabra, ¿qué estaba pasando? Bueno, gracias a Dios la iglesia sigue creciendo, sigue caminando. Hemos tenido papas muy santos con un amor a la palabra que han propiciado el impulso, y allá por finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empiezan estos nuevos modelos, estas formas de pensar cómo hacer que la gente llegue a la palabra, acceda a la palabra. Lo primero fuertemente fue lo que llamó el apostolado bíblico, que trabajó sobre las traducciones, las impresiones, sobre los libros en sí y la distribución del material. La idea de ellos era hacer llegar la Biblia hacia vos. Entonces esto era imprimir y distribuir. Con este movimiento va surgiendo después más adelante lo que es el movimiento bíblico, es decir, que la gente lo empiece a acceder. ¿Y cómo era el lugar? ¿Cuáles eran los lugares para acceder? Uno era la catequesis. Empezar a meter la catequesis desde la iniciación, la palabra estaba ahí presente. Y lo otro era renovar toda la parte de la liturgia con los textos ya más actualizados. Ese fue el principio. De ahí después surge que viene el Concilio Vaticano, toda la renovación de la Iglesia, viene la Dei Verbum, hay una charlita sobre la Dei Verbum, así que escúchenla, que no tengo que decir nada. Y viene lo que es toda la nueva pastoral bíblica, ¿no? Que la idea es que en cada parroquia, en cada comunidad de base haya un círculo bíblico o un grupo bíblico donde se pueda leer la palabra, se pueda trabajar, se pueda orar en comunidad. Pero ¿qué pasaba? Quedaba como encerrada dentro de un grupo, a la que no accedía toda la comunidad a veces. Entonces la idea de la animación pastoral bíblica es esto: todos tenemos que acceder a la palabra, todos tenemos que participar de esta lectura y esta vida y esta oración con la palabra de Dios. Hoy es mucho más fácil acceder a la palabra en este tipo de material, pero tenemos que acceder a acercarnos a ella, ya sin temor, sin sospechas, sin dudas. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. La mayoría de nosotros hemos desconocido a Jesucristo por no poder acceder a la lectura de las Escrituras. Entonces, esta es la invitación que quiere hacer la animación pastoral. Descubrir que toda la pastoral de la iglesia está atravesada y animada por la palabra de Dios. La misión, la catequesis, los grupos de oración, los grupos de matrimonios, los grupos de jóvenes. En todo tiene que estar presente la palabra de Dios. Y hacerla viva, hacerla eficaz, hacerla escuela. Nosotros en Maranatá tenemos el primer pilar de nuestra espiritualidad, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio.
es escuela de vida, decimos ahí. Tenemos que leer la palabra, meditarla, orarla y llevarla a la vida, transformarla en acción. Esa es la invitación de la animación pastoral bíblica, que es el encuentro personal con la palabra viva que está en la Escritura. Y esta palabra que no quede ahí, que se transforme en vida para nosotros, que seamos nosotros testimonios de vida, es decir, que nosotros, como dice esa frase, ¿no? Que la gente pueda leer en nuestra vida la palabra de Dios. Aún a veces sin conocer a Jesucristo, que podamos traducir esta palabra en hechos concretos en nuestra vida. Así que bueno, la invitación es, uno de los caminos es la lectio divina, para eso también la invita desde las casas de oración y toda la comunidad, poder llevar la palabra de diferentes formas, animarla, ¿no? La llevamos a dinámicas, a oración, bueno, que todo esto, que la palabra nos acerquemos a ella sin temor, porque la palabra se hizo cercana, la palabra puso su morada entre nosotros y quiere compartir la vida con nosotros. La palabra es Jesús. Así que, bueno, hermanos, espero que les haya servido y que podamos hacer vida esta palabra de Dios, sobre todo, alégrate.